¿Cómo están? Gracias por estar del otro lado. Es un placer nuevamente ofrecerles un programa especial con dos invitados muy especiales, involucrados en un proyecto de investigación también muy especial que ya lo conocen todos en la comunidad de esta escuela online, Educación de la Nueva Era, Conciencia y Sociedad Distópica, dirigido por Emilio Carrillo, quien es integrante de nuestra escuela, y le enviamos un afectuoso abrazo. Si bien virtualmente no está en la reunión aquí ahora conectado, pero está su energía, su proyecto y dos de sus integrantes, ¿no? Dos de sus coautores. En mayo de este año comenzamos de la mano de Emilio en un encuentro a hablar de este proyecto que dio lugar al libro, que bueno, aquí lo muestro, que nunca viene mal mostrarlo, Conciencia y Sociedad Distópica. A fines de julio, el mes pasado, nos visitó Ricardo, quien está hoy en la mesa virtual desde la ventana de Argentina. Ahora lo vamos a recibir, y hablamos también bastante sobre el libro, ¿no? Puntualmente en la reunión con Ricardo y su participación y su profesión. Y en ese encuentro habíamos terminado hablando, recuerdo, de un congreso internacional virtual, gratuito, ¿no? Aunque abierto a la posibilidad de donaciones, pero en esencia gratuito. No hay un precio de entrada, pero quien desea hacer una donación consciente lo puede hacer, según menciona el sitio web. Ese evento se desarrollará en noviembre del 2021. Apenas faltan 2 meses y medio para su celebración, con lo cual la idea de hoy es hablar un poco del Congreso, y también hoy, además de Ricardo, nos visita Manuel López Arrabal, que es otro de los grandes coautores que tiene esta obra, y por otro lado también uno de los managers, ¿no?, que tiene este proyecto, o gestor de área temática, ¿no? Y además estará como ponente, al igual que Ricardo, en el Congreso. Así que ya pasamos a recibirlos. Muy buenas a ambos. Comienzo saludando a Ricardo, a quien ya conocen. Muy bienvenido, Ricardo, a Educación de la Nueva Era. Nuevamente, ya sabes que es tu casa, tu escuela. Es un honor y un placer tenerte. Gracias, Mariano. Gracias por abrir una vez más tu espacio y por compartir. Saludo también a todas y todos tus audio oyentes y televidentes, que sé que son muchos y que te acompañan, así que contentísimo de poder compartir contigo de vuelta, y acá en este caso, bueno, también con el querido amigo Manuel López Arrabal, así que muchas gracias, Mariano. Gracias, Ricardo. Y Manuel, también muchísimas gracias por participar de este encuentro virtual. Te saludamos hasta donde te encuentres. Sé que es en España, cerca de España, así que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Mariano. Y sí, aquí en el sur de España, en Andalucía, en el Valle del Guadalquivir, como te comentaba antes de entrar en cámara, con mucho calor, pero con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Muy agradecido porque para mí es un placer siempre compartir con mi buen amigo y compañero de proyecto Ricardo. Y bueno, Mariano, a ti te conozco de la presentación de la entrevista anterior, de final del mes pasado, a Ricardo, que la seguí con mucha atención y me encantó. Así que espero aportar también mi granito de arena en esta ocasión. Sin duda, estamos todos muy contentos en la comunidad de Educación de la Nueva Era, siempre de recibirlos, y además de hablar de este proyecto y del Congreso. Y bueno, Ricardo, como decía Manuel, tienen la suerte de conocerlo, que lo presentamos en el programa anterior, y hoy sumamos, como ven, a Manuel, que les quería decir que Manuel es quien dirige la temática de ecología en el proyecto. Es investigador, divulgador y escritor, autor de varios libros. Y bueno, hoy hablaremos de la participación de ambos en el Congreso, porque, hay que aclararle bien a la gente que, además de ser coautores, tanto Ricardo como Manuel están a cargo de la dirección de temáticas, ¿no?, que se van a tratar. No es que simplemente escribieron unos capítulos del libro, o sea, son gestores de áreas temáticas, o sea, no termina todo en el libro. Tienen a cargo cada uno un valioso equipo de ponentes del Congreso, así que vamos a aprovecharlos hoy, a sacar provecho amablemente en este instante que compartiremos, y vamos a comenzar, si les parece, en términos generales. Vamos de lo general a lo puntual. Me gustaría, Ricardo, que nos comentes, si sos tan amable, sobre el propósito del Congreso, ¿no? Los ponentes, las temáticas, la modalidad, o también esto de que
luego del libro ya sabían que iba a venir un congreso, ya estaba desde el primer momento, todos sabían que iba a haber un congreso, inscripciones, todo lo que muchos de nuestra comunidad y a todos donde llegue este video, porque sé que también luego se sube a otros canales y se comparte por diferentes plataformas, pero todo lo que muchos que están del otro lado quieran saber antes de decidirse asistir. Así que te escuchamos, Ricardo. ¿Cómo no, Mariano? Bueno, primero recordar que me parece interesante recordar que el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica tuvo comienzo en el año 2018. Allí fue cuando quien dirige el proyecto, el economista español Emilio Carrillo, lanzó este proyecto de investigación. Y en aquel momento, cuando se lanza el proyecto, por eso hago mención al 2018, no teníamos pandemia todavía. Y en ese momento había una agenda propuesta dentro del proyecto. En esa agenda estaba incluido el proceso de investigación, de recopilación de información en principio, después la publicación del libro que compartías más temprano, el libro Conciencia y Sociedad Distópica, que por haber sido publicado justamente en el límite con lo que sucedió en marzo de 2020, que fue la pandemia, se le agregó un último capítulo, que es Coronavirus, estudio del caso. Sin embargo, al principio del proyecto, en esa agenda, lo que estaba previsto era para noviembre del año 2020, para noviembre del 2020, estaba prevista presentar unas preconclusiones del proyecto de investigación, después del lanzamiento del libro, en Naciones Unidas. De hecho, bueno, iba a estar a cargo justamente esa conferencia y esa presentación de preconclusiones, iban a estar a cargo de Emilio Carrillo. A propósito de lo que sucedió después, bueno, de dominio público, marzo de 2020, la pandemia, las restricciones, confinamiento, el lanzamiento y la publicación en mayo del 2020, ya con ese último capítulo incorporado como gran botón de muestra de lo que ya nosotros veníamos observando en el proyecto de investigación, que era de alguna manera preconcluir que estábamos viviendo una fuerte experiencia distópica a nivel global. Bueno, observamos ya sobre la fecha que noviembre del 2020 iba a ser inviable la presentación de esa conferencia en Naciones Unidas en Ginebra. Luego de deliberar el equipo del proyecto de investigación, surgió en ese momento como una alternativa y como un recurso para poder compartir las preconclusiones e incluso avanzar en el tiempo en la investigación, ya sí observando este caso, ¿no? Este caso tan concreto que ya nos viene impactando a todos desde el año pasado, que es la pandemia. Surgió la propuesta de organizar un congreso. Organizar un congreso internacional, que bueno, en el devenir del debate y del intercambio que hemos tenido como grupo y como equipo, que ha sido verdaderamente muy rico, surgió esta idea, la de proponer y promover un primer congreso internacional Conciencia y Sociedad Distópica. A partir de esta propuesta, empezamos también a delinear un poco los propósitos de este congreso. ¿Quiénes serían las personas que realmente consideramos de interés para poder compartir con toda la gente que ya nos venía acompañando en el proyecto de investigación? Me refiero a personas que ya estaban leyendo el libro, compartiendo con nosotros, entrevistas que estábamos compartiendo también, difusión por diferentes canales, etc. Bueno, nos parecía muy interesante abrir justamente las puertas del proyecto utilizando esta nueva habitación que es el Congreso Internacional. Y encontramos como lema
acá entrando un poquito en el propósito también, encontramos como lema algo de lo que ya veníamos compartiendo en el libro, que es no solamente quedarnos en la observación de lo que nos está impactando como generación humana a nivel global, sino que también, como así está escrito en el libro, y justamente lo ha escrito Emilio Carrillo, en sus preconclusiones, él le dedica un momento importantísimo de lo que él comparte en el libro al qué hacer. ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué es lo que podemos generar nosotros desde nuestra experiencia personal, desde la gestión que cada uno está llevando a cabo en todo ámbito, en todo escenario de la vida, de quienes nos están escuchando, en lo personal, en lo laboral, en lo vincular? Bueno, en el libro se propone el qué hacer a través de lo que comparte Emilio Carrillo. Y el qué hacer le dio un poco de fundamento también al lema del Congreso, porque el lema del Congreso es de la distopía a la libertad, creando el puente, creando puentes. Esto está íntimamente vinculado con el qué hacer, cómo nos movemos, cómo movemos nuestra propia experiencia y cómo acompañarnos entre todos en red, cómo tejer esta red para poder crear ese puente y cruzar ese puente que va de la distopía, de esta experiencia distópica que estamos viviendo, a lo que llamamos la libertad, que tal como nosotros observamos como equipo también, no es otra cosa tan simple, enunciada, pero a veces tan compleja de llevarla a cabo en la práctica, que es poder vivir nuestras experiencias de vida, nuestros recorridos personales, pero con ausencia de miedo, no entrando justamente en esto que la experiencia distópica nos propone como modo de captura o como modo de sometimiento, que es entrar en esa experiencia de incertidumbre, de miedo, de desconfianza, etc. Así que el lema creo que señala profundamente el propósito que tiene este Congreso. Y la intervención, finalmente, para darle paso también a Manuel, la intervención de los ponentes, la verdad que fue en muchos casos espontánea y riquísima, y los ponentes que van a formar parte de este Congreso, voy al menos a mencionar algunos, Manuel va a mencionar a otros que tienen que ver con los ámbitos que él coordina también. Son ponentes verdaderamente muy, muy interesantes, y desde esta perspectiva alentamos a todos quienes nos siguen a que tomen contacto con el sitio del proyecto, el sitio web del proyecto de investigación www.sociedaddistópica.com, porque allí van a encontrar información del Congreso. Allí en poco tiempo más vamos a también comenzar a divulgar quiénes son los ponentes, sus trayectorias, bueno, las modalidades también de participar del Congreso. Como decías vos antes, Mariano, más temprano, sí, efectivamente, es un Congreso que va a estar abierto durante el mes de noviembre de 2021, y seguramente después va a quedar el material y los contenidos disponibles también, pero va a estar abierto a que la gente participe tomando contacto con las ponencias de todas estas personas que van a formar parte del Congreso como ponentes. En principio nos interesa, como todo el proyecto, es un proyecto que tiene como fundamento el altruismo, el compartir, el divulgar. Ninguno de nosotros ha cobrado nada, no hubo un fin económico en la participación nuestra en el proyecto, ni en la publicación del libro tampoco, como coautores, y lo mismo sucede con el Congreso. Seguramente también ofreceremos que quien sienta desde la perspectiva conciencial aportar algo al proyecto a través de la participación en el Congreso, bueno, con mucho gusto. Pero bueno, de todo esto se van a estar enterando muy, muy próximamente a través del sitio web, y seguramente también a través de tu canal, Mariano, que tan generosamente ofreces
para que la gente también vaya tomando contacto con el proyecto y con este congreso. Menciono simplemente a título enunciativo, después van a poder entrar al sitio y compartir un poquito más profundamente de quiénes son estas personas que van a participar. Menciono algunas, otras las va a mencionar Manuel, pero bueno, no por un orden jerárquico, sino aleatoriamente y tal como lo tengo aquí delante mío. Bueno, obviamente uno de los ponentes va a ser Emilio Carrillo, economista. Su ponencia va a estar dentro del ámbito de economía, y además, bueno, la participación de Emilio Carrillo también va a estar en el momento de cierre del Congreso, porque ya seguramente estaremos compartiendo y entregando ya no preconclusiones, que son las que están en el libro, quizás sí este Congreso nos ofrezca estar entregando conclusiones con respecto a las preguntas que formulamos en el proyecto de investigación. Entonces, Emilio Carrillo, uno de los ponentes, por supuesto. Después menciono primero a dos ponentes que van a estar dentro del ámbito que estoy coordinando yo, que es el ámbito de cultura y educación. Una de las ponentes va a ser Noemí Paimal. Noemí Paimal es antropóloga, es experta en educación, es creadora del sistema de Pedagogía 3000, es investigadora, conferencista internacional, es escritora también. Bueno, a ver, hablar de Noemí Paimal sería extendernos muchísimo, pero básicamente, para quienes no la conocen y quieran tomar contacto con material de ella, Noemí coordina el Instituto Internacional de Investigación Científica y Aplicada de Pedagogía 3000, 4000 y 5000, junto con equipos de Uruguay y España, así como impulsa también la red mundial que enlaza a los 5 continentes. Noemí Paimal es investigadora, conferencista internacional, organizó e impartió más de 2.200 eventos en los 5 continentes, en todo el planeta, y es autora y coautora de 12 libros sobre educación para el tercer milenio y de 5 libros de antropología. Impartió conferencias y talleres en todo el mundo, en los 5 continentes. Mencionar todos los países en los que Noemí Paimal participó y participa como conferencista sería, bueno, muy extenso, pero bueno, todo esto va a estar disponible también para quienes quieran informarse más acerca de ella. El título de la ponencia de Noemí es Una educación con conciencia para la sociedad del futuro ahora. Este es el título de la ponencia que nos va a entregar Noemí Paimal. Otro ponente en el ámbito de cultura y educación es el licenciado Cristian Sebastián Schneider Maruri, con quien próximamente, Mariano, vamos a tener seguramente un encuentro. Claro que sí. En próximos días. Así que bueno, él va a ser también ponente de este congreso. Él es licenciado en psicopedagogía, es profesor de psicología y de educación especial, es terapeuta en neurociencias y es también conferencista. Así que bueno, también estaremos compartiendo prontito, bueno, ya se estará presentando y lo estaremos presentando en un evento que estaremos compartiendo muy pronto. Y después, bueno, simplemente a modo enunciativo y en distintos ámbitos, como los que figuran en el proyecto de investigación y en el libro, ámbitos me refiero a los ámbitos de, no toco el de ecología y tecnología también, porque de esto nos va a hablar ahora Manuel, pero en ámbitos como por ejemplo el ámbito de política, de sociedad. Tenemos a Carmen Jiménez Huertas, filóloga, escritora, experta en comunicación e ingeniería lingüística. Tenemos a Robinson Devia González, de Colombia. Él va a ser ponente. Robinson es humanista, es representante del movimiento La Voz de la Conciencia, es ex candidato a la presidencia de la República de Colombia. Así que va a ser interesantísimo también escucharlo a Robinson Devia González en su ponencia en el ámbito de política. Tendremos como ponente también a Mansur Mohammadian en el ámbito de espiritualidad, precursor de la bioeconomía como ciencia ética para el comportamiento humano. Tendremos también a Anabel Martínez Muñoz en espiritualidad.
Bueno, su ponencia va a versar acerca del encuentro con la divina realidad. El encuentro con la divina realidad, algo de lo que comparte con nosotros nuestro compañero de equipo y coautor del libro, José Alfonso Delgado, es lo interesante que va a ser escucharla a Anabel, porque Anabel, a diferencia de otros ponentes que de pronto son conferencistas, son escritores, bueno, Anabel es como nosotros, una persona común, que vive la experiencia mundana, pero desde una perspectiva y una experiencia que tiene que ver con la práctica de su espiritualidad, la práctica de su divinidad. Así que bueno, va a ser muy interesante también escucharla. Tendremos también al doctor Carmelo Vizcarra, quizás muy conocido en España y en distintas partes del mundo. Él es médico clínico, especialista en energía bioenergética, y él es fundador del Centro de Salud Suaispe, allí en el norte de España, en donde tiene una preciosa casa de retiro. Bueno, Carmelo Vizcarra, naturópata, un médico que justamente no va por el paradigma de la farma, tema que trataremos también en el Congreso. Carmelo nos va a ofrecer otras visiones acerca de la salud, acerca de otras opciones y acerca de la salud como negocio también, algo que estamos observando tan claramente en estos tiempos. Otro ponente que tenemos en agenda es Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., sobrino de John Fitzgerald Kennedy, de quien fuera presidente de Estados Unidos, e hijo de Robert Kennedy, quien ha sido asesinado en instancias preelectorales, todos deben tener claro registro al respecto. Bueno, Robert Kennedy es abogado, ambientalista, autor y activista internacional en temas de salud y es fundador de Children's Health Defense. Así que bueno, va a ser interesantísimo poder escuchar a Robert Kennedy en su ponencia. Por último, y con esto ya le doy paso también a Manuel, tendremos a la escritora, periodista, doctora en comunicación, especializada en investigación, y bueno, que hay investigadora del famoso grupo Bilderberg, autora de un libro reciente que se ha publicado en España, que es La verdad de la pandemia. Me refiero a Cristina Martín Jiménez. Cristina Martín Jiménez será una de las ponentes también que va a estar compartiendo en el ámbito de economía su ponencia. ¿Y por qué en el ámbito de economía? Bueno, porque seguramente en su ponencia va a ser fuerte referencia a la élite, a este imperio mundial que en este momento domina y tiene gran hegemonía sobre todos los ámbitos económicos. Así que, bueno, lo mismo, va a ser interesantísimo escucharla. Bueno, en lo personal, yo voy a estar compartiendo también una ponencia. La ponencia mía va a estar integrando los dos ámbitos que yo coordino, el de cultura y educación y el de tecnología. Los voy a integrar en una misma ponencia porque me parece que van tan fuertemente de la mano que me parece interesante poder integrarlos de esa manera. Y bueno, el propósito en definitiva tiene que ver con lo que decía más temprano, que el Congreso sirva para divulgar, para compartir conocimientos, no solamente introyectar contenidos, es compartir desde todos los ámbitos qué es lo que está observando toda esta gente, para poder finalmente comprender con mayor profundidad el sentido que tiene lo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo como humanidad, hacia dónde estamos yendo, y finalmente ver si podemos, Mariano, Manuel, y quienes nos están escuchando, si podemos, y sí podemos, crear este puente y cruzar finalmente este puente que va de la distopía a la libertad. Bueno, hasta aquí mi resumen, por lo menos. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartir esta información tan interesante y de los ponentes, sinceramente, interesantísimo cada uno. Qué fabuloso este congreso con tanta diversidad de temas actuales que nos tocan de cerca a todos. Sin duda es un congreso muy necesario para entender la sociedad actual y tomar conciencia de lo que se viene y prepararnos también para la nueva humanidad, ¿no?
para quienes saben que estamos, ¿no?, en una transición de una humanidad de conciencia egoica a una humanidad de conciencia del ser, ¿no?, a vivir en base a lo que realmente somos. Ya el libro, sinceramente, yo lo leí y lo releí. Ya el libro, sinceramente, explica muy bien con cada uno de los pilares, economía, cultura, tecnología, claro, el derrumbe, ¿no?, de cada uno de esos pilares de la sociedad distópica. Y el evento, por lo que mencionas, es ineludible para la comprensión de gran cantidad de temas actuales. Manuel, además de coautor del libro, serás también ponente en el Congreso y además sabemos que diriges la temática de ecología, tecnología también, e investigas y tratas temas también vinculados a la sociedad contemporánea, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial. Bueno, ante tantas cuestiones, ¿no?, para conversar, me gustaría comenzar, si te parece, que nos cuentes, siendo la primera vez que te tenemos en el canal de la escuela, el honor, ¿no?, que tenemos y el placer. Si nos puedes comentar un poco sobre ti, cómo fue tu integración en el proyecto, tu vinculación con Emilio, y un poco sobre los puntos más importantes que tienes a cargo en tu área y que se plasmarán en este congreso tan importante que hoy estamos hablando. En el tiempo que necesites y con total libertad. Adelante. Bueno, pues gracias, Mariano, por esta oportunidad y bueno, voy a tratar de conducir e hilar todo lo que me planteas, empezando un poco por cómo llegué al proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica y desde ahí me retrotraeré un poquito para darle sentido a lo que quiero aportar y arrojar luz para luego concluir un poco con el Congreso, que realmente estamos aquí principalmente para promocionar este formidable Congreso que estamos preparando con mucho amor y mucha entrega de manera voluntaria los que estamos en el equipo, no solo los 7 coautores del libro, sino también otros compañeros y compañeras que también están haciendo una labor imprescindible y importante, ¿no? Entonces, bueno, en relación al proyecto, a Emilio Carrillo, a quien quiero muchísimo como amigo y como persona y por cuestiones que tienen que ver también con el salir de ciertos momentos de dudas, de miedos. Él llegó a mi vida en determinado momento, en el principal momento donde estaba a punto de decidir si publicaba o no publicaba mi primer libro. Y bueno, Emilio llegó a mi vida en el año 2009, a raíz de que, bueno, con una amiga quería publicar un libro en común y ambos buscamos a un editor. Este editor, viendo el trabajo que ambos aportábamos en común, queríamos ir acompañados. Era la primera vez que publicábamos, los contenidos eran un poco trascendentales y de cierto, bueno, era un ensayo y también tenía un componente espiritual profundo. Pero el editor vio que ese libro debía publicarse cada uno su parte y en este caso me quedé solo. Surgió en mí ciertos miedos, reticencias, dudas. Estuve a punto de abandonar y no continuar. Pero este editor me invitó a acudir a una presentación de un libro que el autor pues, era una temática de historia y estaba Emilio Carrillo en aquel momento para también darle apoyo a esta presentación. Y fue en ese momento cuando conocí y vi por primera vez a Emilio Carrillo y escuchándolo en aquel momento me di cuenta que él tenía que ser la persona que escribiera el prólogo de mi primer libro, donde tenía dudas. El editor me invitó y bueno, se lo comenté enseguida al editor y bueno, me puso en contacto con Emilio, me dio su correo electrónico y yo pues con mucha fuerza, con mucha ilusión le escribí y Emilio pues me invitó a que fuese a otra presentación de otro libro. En aquel momento Emilio apadrinaba a muchos autores que publicaban libros en Sevilla, principalmente. Y bueno, en esa segunda ocasión que fui ya a verlo, me dio la respuesta en aquel momento y me dijo que sí, que contara con el prólogo para mi primer libro. Desde aquel momento, desde el año 2009 hasta el año 2018, pues Emilio y yo hemos tenido mucha afinidad, mucho contacto continuo por diferentes motivos, algunos proyectos que también hemos compartido por el camino.
Por mi parte, muchísimos artículos que fui publicando en dos periódicos digitales, la gran mayoría sobre ecología, sobre unos 70 artículos, más de 50 eran relacionados con la ecología, más bien de ámbito global, problemáticas de la ecología a nivel global, aunque también concretando en muchas cuestiones locales. Y en ese recorrido, que sé que Emilio conocía perfectamente de mis publicaciones, porque incluso él en su blog de El cielo en la tierra también ha publicado artículos míos, pues en determinado momento, en el 2018, creo que fue a principios de verano, recibí una llamada de Emilio simplemente para ofrecerme la posibilidad de ser miembro y copartícipe del proyecto que empezaba en aquellas fechas, y me comentó que iba a tener 8 áreas temáticas y que para el bloque de ecología había pensado en mí. Entonces, bueno, me pidió que me lo pensara bien, sin compromiso ninguno, que iba a ser un proyecto totalmente altruista y que si me apetecía, pues adelante, ¿no? Y pues, la verdad es que no me lo pensé, inmediatamente le dije que sí, y bueno, a partir de ahí, pues ya con la dirección de Emilio, pues nos fue dando las pautas a todos los miembros del equipo. Y bueno, empezamos a trabajar en lo que él nos iba indicando, cada uno en nuestra área temática, y en mi caso, pues en el tema de ecología, pues bueno, ya tenía mucho escrito, mucho trabajado, y bueno, lo que hice fue un poco recopilar información, actualizarla y darle coherencia y sentido para que en las páginas correspondientes, para que el libro no fuese tampoco una Biblia de más de 1000 páginas, bueno, tuvimos que concretar un límite. Y habiendo dejado fuera muchas cuestiones que me hubiera gustado incorporar al libro, bueno, pues está lo que ahora mismo los lectores del libro pues pueden encontrar, ¿no? Luego, en marzo del 2020, cuando estaba prevista salir la publicación, estaba a punto de que entrara en imprenta el libro, bueno, pues surgió la pandemia. Y el editor, pues como ya comentó Ricardo en el anterior programa, pues pidió a Emilio que pensáramos en aportar algo extra en relación al COVID, en relación a la distopía, que de alguna manera ya se anunciaba perfectamente en cada área temática, y en cuestión del área de la salud, pues evidentemente había que tener en cuenta, y bueno, ahí también aporté mi parte en relación a la ecología y el COVID-19. Esto en relación a lo que es mi entrada en el Congreso, también muy ilusionado porque el trabajo no se termina solamente en la publicación del libro, sino que simplemente esa es la puesta en escena de nuestro primer trabajo de conjunto, de equipo, y que bueno, hay que darle continuidad. Como la siguiente fase importante era la que ha nombrado Ricardo, la presentación ante Naciones Unidas en Ginebra, por parte de Emilio, de las preconclusiones del proyecto, no pudo ser. Y bueno, en esto que decidimos entre todos realizar un congreso internacional con numerosos ponentes, delimitando 2 o 3 ponentes por cada bloque temático. Y en este sentido, pues tuvimos toda la libertad, cada uno de los coordinadores temáticos, en buscar ponentes. Y además, Emilio también nos dio la total libertad de si nosotros, como coordinadores temáticos, queríamos hacer ponencias o abrirnos incluso a otras áreas temáticas, aunque no estuviesen previstas tal como están ordenadas en el libro, pues también nos abrió esa posibilidad. Y bueno, yo ahí sentí la necesidad de ver qué más podía aportar, aparte en el ámbito de la ecología, que es mi especialidad, donde más tiempo he dedicado a la investigación e incluso al activismo. A nivel local en Sevilla, pues también he formado parte, y bueno, sigo formando parte todavía de una asociación que se llama Sevilla Consciente, con distintas áreas de acción, y el área de medio ambiente y protección animal es la que me ofrecí en coordinar con un grupo de compañeras, en este caso mujeres todas. Y bueno, hemos hecho una labor de activismo medioambiental y de protección a los animales. Pero aparte de esto, mis inquietudes son muy amplias, son muy genéricas, muy holísticas, diría yo. Y siempre me ha apasionado el conocer el mundo de la ciencia y en concreto el avance de las tecnologías.
También he sido muy dado a buscar información en libros sagrados de distintas culturas. También me ha gustado cotejar un poco las grandes profecías de las principales religiones y tradiciones y tratar de hacer un poco el puzzle para ir encajando piezas de por dónde va esto, hacia dónde nos dirigimos como civilización, como humanidad. Y bueno, en esa búsqueda, evidentemente, las tecnologías me doy cuenta que están acelerando todo el proceso de una manera exponencial y que en relación a una parte concreta de la tecnología que se considera que es el motor de la cuarta revolución industrial y que de alguna manera interconecta todas las áreas energéticas, tecnológicas, de información y que va avanzando y además todos lo conocemos y lo oímos, ¿no? Que tiene que ver con la inteligencia artificial. Un término que ya expertos, luego nombraré a los ponentes que van a estar en el área de inteligencia artificial, pues hablan que realmente no deberíamos hablar de inteligencia como tal. No se puede comparar las decisiones que pueda tomar una máquina o un software o un algoritmo en relación a las decisiones que tomamos los seres humanos. Pero es inquietante ver cómo va avanzando de una manera bastante acelerada y se van cumpliendo los pronósticos de muchos expertos en el área de inteligencia artificial en cuanto a que cada vez estamos más cerca de la inteligencia artificial de nivel humano. También se le llama inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte. Entonces, en relación a esto, el año pasado, empezando la pandemia precisamente, tuve más tiempo, tuve más posibilidad de leer y como estaba estudiando antroposofía a través de libros de Rudolf Steiner principalmente, pero también de otros autores antropósofos, en una editorial de antroposofía me llamó mucho la atención un título que un antropósofo, Nicanor Perlas, un filipino, titula como La última gran batalla de la humanidad. Una respuesta científico-espiritual al desafío de la inteligencia artificial. Entonces, cuando ese libro lo compré y me lo empecé a leer y empecé a darme cuenta de la importancia y de la gran verdad de que podría ser la última gran batalla de la humanidad. Lo de batalla yo lo pongo siempre entre comillas, porque realmente para mi ser no se concibe el avance en la lucha y en la batalla y en el enfrentamiento. Igualmente yo pienso que el título lo puso Nicanor como llamativo, ¿no? Y es verdad que me llamó tanto la atención que profundicé, lo estudié, lo subrayé, incluso durante el tiempo que lo estuve leyendo compartía con Emilio, compartíamos audios acerca de los contenidos del libro y compartíamos nuestras reflexiones y opiniones, pero no se quedó ahí la cosa, sino que continué indagando y comprando material actual y vigente acerca de la inteligencia artificial. En distintos autores, hay uno en concreto, Ray Kurzweil, que es un ingeniero de Google, que también ha escrito distintas obras. Hay un libro que se llama Cómo crear una mente. Ese libro ya me lo leí antes todavía que el de Nicanor Perlas, pero ese libro me dejó un mal sabor de boca porque me di cuenta que todo su contenido, además de muy técnico, también era muy basado en componentes científicos sin ningún tipo de cuestiones de moralidad, de ética detrás de todo ello, sino que el objetivo puro y duro es alcanzar, crear una mente artificial, cueste lo que cueste, y bueno, todos los recursos y personas que están trabajando en ello en todo el mundo, ¿no? Concretando un poquito, me voy un poco por las ramas, pero quería incidir en esto porque a raíz de que la inteligencia artificial, hay un último libro que es el que ya me ha servido para poder escribir un ensayo o la base de un ensayo que me servirá para la ponencia en la que quiero aportar en relación a la inteligencia artificial. Este libro se llama Superinteligencia y su autor es Nick Bostrom, que es muy reconocido en el mundo de la filosofía y del transhumanismo, realmente desde donde él
trabaja desde Oxford, pues él preside pues, una institución relacionada con la mejora de la humanidad, y el transhumanismo es la base desde la que él plantea sus tesis y sus hipótesis, ¿no? Y junto a él hay un equipo enorme de personas que también promocionan el transhumanismo, y precisamente la inteligencia artificial está muy unida a lo que es el transhumanismo, porque de alguna manera sí sería a los seres humanos la posibilidad de que eligieran libremente si dirigirse por el camino del transhumanismo o por el humanismo o el biologicismo, porque realmente el transhumanismo, aunque no se hable mucho de ello, la continuidad de ese camino llevaría a lo que los expertos y los filósofos, yo mismo me doy cuenta en el momento que he profundizado en ello, que dirige hacia la deshumanización total del ser humano, hasta llegar a un punto en que ya no podemos hablar de transhumanismo, sino de poshumanismo, donde todo lo que nos hace ser humanos deja de estar presente. Y bueno, y hay algo que centraliza de alguna manera la dirección por la que la humanidad sería conducida, como si fuera ganado cibernético, ¿no? Es el término que me gusta emplear. De alguna manera, el transhumanismo o la tecnología que abduce y que seduce a los seres humanos, cada vez más nos van dando como incentivos a seguir por ese camino que más bien temprano que tarde está conduciendo a muchas personas que están cada vez más dependientes de sus aparatos móviles, de sus tablets, de sus dispositivos, y ya en muchos casos hay muchas personas que están incorporándose chips voluntariamente en sus cuerpos para automejorarse en distintas cuestiones que tienen que ver con nuestros 5 sentidos, potenciándole, dándole más capacidad de sentir a nivel, no de sentimientos, sino a nivel de visión, oído, olfato, capacidad táctil, fuerza. Y el transhumanismo finalmente lo que promete son 4 cuestiones fundamentales, que son la superfuerza, la superinteligencia, el superbienestar y, lo más importante, creo que es el pilar fundamental en el que se basa el transhumanismo para seducir a los seres humanos, es la superlongevidad. E inclusive hablan de la inmortalidad, de la posibilidad de que a través de la ciencia los seres humanos puedan llegar a ser inmortales, si voluntariamente lo desean. Y que de aquí a 20, 30 años máximo, hay un transhumanista que también lo dice con total rotundidad y claridad, que él no piensa morir, que piensa cuidarse 20 o 30 años, porque en ese margen de tiempo la ciencia, la biotecnología, las nanotecnologías y otras ciencias están confluyendo para que los seres humanos podamos someternos a esos avances y poder sustituir órganos, poder conectarnos a máquinas y a través de ellas potenciar nuestras capacidades y avanzar hacia donde nos quieran llevar por el camino de la ganadería cibernética, le llamaría yo, ¿no? Ahora, en relación a esto, al igual que ocurrió con La huelga tranquila, mi primer libro, que nació porque me di cuenta, tomé conciencia de que existía una manipulación general a través de los medios de comunicación y que nos conducían hacia intereses que nada tienen que ver con la belleza, con la bondad, con la sabiduría del ser humano, y que había unos objetivos globalistas de dominio, y que, bueno, ahí tomé conciencia de que había una élite de seres humanos a los que yo, bueno, cariñosamente les llamo hermanos inconscientes, hermanos poderosos y egocéntricos, pero al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, que están perdidos en su ambición, y de alguna manera esto que entonces se trataba como teoría de la conspiración, hoy día también, pero ahora tenemos el término distopía, que define mucho mejor lo que en aquel momento pues yo llamaba negativismo, o simplemente, la humanidad y la Tierra pues iban en rumbo de colisión de alguna manera, ¿no? Al darme cuenta en aquel momento que había un concepto muy potente que daba sentido a todo lo que estaba leyendo y resumía perfectamente la distopía de aquel momento cuando la conocí, es la guerra tranquila. El concepto guerra tranquila
Es un concepto que ya aparece en una fotocopiadora en Estados Unidos, que en determinado momento, bueno, pues se subasta de material militar, una fotocopiadora de origen militar, y aparecen unos documentos, según leí en su momento. Es cierto o no, no lo sé, pero la verdad es que me inspiró ese término de guerra tranquila para buscar una especie de equilibrio con otro concepto que fuese antagónico, pero no opuesto, sino más bien complementario. Todo lo que sea confrontar, me he dado cuenta que no sirve para luego trascender. Entonces, la huelga tranquila nació en mi interior porque en el 2018 mi hijo tenía 4 añitos y yo mismo tenía muchos miedos internos y ante esa envergadura de esa problemática que empecé a descubrir, que me dio mucho miedo, me dio pavor, también por el futuro de mi hijo, de mis seres queridos, pues a mí mismo me dije que algo tenía que hacer al respecto. Y bueno, ni corto ni perezoso me empecé a escribir. Es algo que se me ha dado bien, es un don del que disfruto y me apasiona la escritura. Y bueno, escribiendo y buscando formas de hacer algo, también leyendo más encontré un término que se llamaba la huelga de publicidad, la huelga de consumo y la huelga de natalidad. Entonces había 3 huelgas ahí. La de natalidad la verdad es que me rechinaba mucho, cada una tenía un color, y la de natalidad la sustituí porque incentivaba el no traer hijos al mundo, en este mundo distópico donde traer hijos pues no es la solución. Me di cuenta que quizá eso era desinformación que llegaba para asustar más todavía. Lo que hice fue cambiar la huelga de natalidad por la huelga verde o la huelga ecológica, con lo cual 3 huelgas: la de consumo, que tiene que ver con el consumo consciente, responsable, saber que todo lo que compramos pues hay un origen y ahí puede haber explotación de mano de obra, puede haber explotación de recursos, etcétera. La huelga de publicidad, que tiene que ver con la información que consumimos, según de dónde provenga, nos puede enriquecer y empoderar o nos puede empobrecer y esclavizar, ¿no? Y por último, la huelga verde o la huelga medioambiental, tiene que ver con el estilo de vida que queremos llevar para cuidar de nuestro cuerpo y para cuidar de nuestro entorno. De alguna manera, ahí ya senté las bases de alguna manera para lo que iba a venir después. La huelga tranquila fue el primer libro, prologado por mi buen amigo Emilio Carrillo, y la huelga tranquila, bueno, el concepto huelga tranquila en complementario al de guerra tranquila, ¿vale? Pero para simplemente trascenderlo y cada uno en su propia vida poder aplicar fáciles pautas a la hora de llevar a cabo estas indicaciones que fluían de mí, simplemente para yo, en primer lugar, ponerla en práctica y al mismo tiempo compartirla con el mundo. De hecho, anuncio que los libros que hasta ahora tengo publicados son gratuitos y se pueden acceder a ellos simplemente pues a través de mi nombre completo, Manuel López Arrabal, y los libros que aparecen: La huelga tranquila, en primer lugar; Glocalismo, que es el segundo libro, es la continuación. También nace con la idea de complementar y sin enfrentamiento, sin oposición al capitalismo. El tema del capitalismo sí que leí también en su momento bastante. No soy economista, no puedo decir que el capitalismo sea un proyecto económico fallido, sino simplemente que la ambición humana ha hecho que el capitalismo salvaje, totalmente desregulado y con ambición egocéntrica por parte de quizá no demasiadas personas, pero que tienen capacidad de manejar todo un sistema socioeconómico global. Bueno, pues Glocalismo, de alguna manera, fue un libro ya compartido con Emilio. Ya no fue el prólogo, sino que a continuación de la huelga tranquila le propuse a Emilio que escribiéramos juntos un libro entre los dos. El título en principio no lo tenía claro, finalmente encontré el título, se lo compartí con Emilio, le pareció genial, y Glocalismo es una fusión de los términos global y local. Son los 2 ámbitos en los que me siento cómodo escribiendo y moviéndome, ¿no? Interactuando en el mundo local y teniendo claro que las acciones que hacemos de corazón por el bien común en lo local, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestros entornos más cercanos, tienen efectos no solo a nivel local, sino a nivel global. O sea, sería el efecto mariposa, por así decirlo, ¿no? Cuando tomamos conciencia de que somos poderosos en la acción local, desde el amor, desde el convencimiento y la confianza en que de este único modo
podemos hacer la diferencia con respecto a las acciones locales de quienes creen que no aportan mucho y que no tienen ese convencimiento profundo de que realmente desde esa convicción de hacer es como podemos avanzar y además en cooperación, no solamente en solitario, sino que cuando nos damos cuenta que si cooperamos no es la suma de las partes, sino que es la multiplicación de las partes las que da un efecto mucho mayor que el efecto mariposa. Entonces, bueno, el globalismo también nace para dar respuesta al capitalismo como una alternativa que va creciendo en comparación al capitalismo que tiene sus días contados. Es imposible que podamos seguir avanzando con este sistema socioeconómico porque el planeta es finito y el consumo de recursos y la forma en que accedemos a todos los servicios de manera abusiva y desmedida, pues el globalismo tiene que ver más con aprender a vivir con poco, con lo necesario para ser felices y en armonía con la naturaleza. Y luego, ya terminando, en relación a las dos ponencias que quiero aportar al Congreso, he trabajado en estos últimos meses en dos ensayos que están todavía en fase de completarse y que me van a servir de base para poder exponer, en primer lugar, en relación a la inteligencia artificial, de qué manera podemos aprovechar esta oportunidad que sí o sí llegará el momento. Digo sí o sí en base a todo lo que he leído de los mejores expertos del mundo en relación a que el test de Turing, el matemático Turing, después de la Segunda Guerra Mundial, pues vaticinó que el día que un ser humano frente a una máquina interactuara con ella, pero detrás de esa máquina el ser humano tiene que saber si quien responde es otra máquina u otro ser humano, hasta la fecha de hoy siempre el ser humano es capaz de saber si quien le responde es un ser humano o no. Pero llegará un momento en que con el aprendizaje profundo y otras técnicas de avances en la inteligencia artificial, llegará un momento en que un ser humano, cualquiera de nosotros, escribiendo por un teclado o hablando y recibiendo una voz electrónica que puede venir de otro humano o de la inteligencia artificial, no sabremos discernir si realmente es un humano o no. En ese momento se dice que se habrá conseguido lo que es la inteligencia general, artificial general o de nivel humano, y de ahí a que ocurra la singularidad tecnológica, que también, sobre todo Ray Kurzweil y otros científicos o futurólogos predicen de que después de la inteligencia artificial general, esta misma inteligencia, que se considera que será el último gran invento humano, porque a partir de que esa tecnología inteligente, entre comillas, sea capaz de automejorarse y de mejorar la tecnología y sus propios algoritmos y sus propias formas de empezar a tomar decisiones sin necesidad de que haya seres humanos detrás, que lo habrá y los hay siempre. De esto nos van en los ponentes, o el ponente principal de inteligencia artificial nos dará información acerca de esta posibilidad de que la propia máquina, llegada la propia inteligencia artificial, para que dé el salto a la superinteligencia, lo que también explica perfectamente Nick Bostrom en su ensayo. Bueno, la superinteligencia ya se considera que es un nivel en el cual la diferencia entre esa inteligencia y la inteligencia cognitiva humana sería como la nuestra con respecto a un insecto, a una hormiga, por ejemplo, ¿no? Su capacidad de acceso a la información, de procesamiento, sería tan enormemente distante a la humana que, bueno, Nick Bostrom habla de que eso daría lugar a un riesgo existencial, no solamente de la especie humana, sino de toda la vida sobre el planeta Tierra, y por supuesto más allá del propio planeta y del sistema solar, porque esas tecnologías tan avanzadas pues perfectamente podrían tener todo tipo de artilugios que puedan salir del planeta Tierra, ¿no? Ahora, eso sí, la cuestión es que si tomamos conciencia desde ya, a que todavía faltan años, Ray Kurzweil, el profeta tecnológico, vaticina y además con mucho acierto, escribió un libro con más de 120 predicciones tecnológicas y más del 80% de los hitos tecnológicos se han ido cumpliendo, como por ejemplo
8 años antes de que una máquina ganara al campeón del mundo de ajedrez, a Garry Kasparov, pues lo predijo Ray Kurzweil. No que iba a ser Kasparov ganado, sino que una máquina ganaría el ser humano en el ajedrez. Luego han ocurrido otros hitos, y él predice que en el año 2029 será la fecha, más que nada no por predicción de que él tenga esa facilidad, ¿no? Sino que él hace matemáticamente predicciones que son previsibles y que, tal y como avanzan las tecnologías, pues llegará el momento que sería 2029 aproximadamente, en que el test de Turing será superado por una máquina, y a partir de ahí, bueno, también predice que en 2045 llegaría la singularidad tecnológica. Nick Bostrom, incluso haciendo encuesta a otros científicos, dice que podría ser mucho antes, que el despegue de la inteligencia general a la superinteligencia se puede dar de manera corta, en un tiempo medio o en un tiempo largo. 2045 sería un tiempo largo, un tiempo medio pues sería quizá menos de una década, un lustro quizá, y un despegue rápido también es posible, que pueda ocurrir en cuestión de semanas o meses. Dicho esto, no nos tiene que pillar por sorpresa el momento en que llegue esta inteligencia artificial, y que será la gran oportunidad de la humanidad para que, en relación con esta inteligencia, todos y cada uno de nosotros vamos a tener acceso a comunicarnos con la inteligencia artificial. De hecho, lo hacemos con nuestros asistentes en los dispositivos móviles, por ejemplo. Entonces, la forma en que nos relacionemos con ella, y sobre todo la forma en que nosotros interactuemos entre nosotros, entre los propios seres humanos, más que con la máquina, una inteligencia artificial, si suponemos que la inteligencia es similar a la humana, porque los creadores de ella son los humanos, puede ser similar, nunca igual. ¿Cuál es el alimento de la inteligencia? La inteligencia se alimenta de datos, de conocimiento. Básicamente, la inteligencia necesita expandirse, llegar más lejos cada vez. Entonces, una inteligencia que esté alineada con seres que sean egocéntricos, que la controlen inicialmente, que inviertan en ella para que acceda a servirles, a instaurar en determinado momento un nuevo orden mundial. Evidentemente, esa superinteligencia, con distintas órdenes y algoritmos, podría iniciar ese proceso, pero del mismo modo, esa superinteligencia, que puede emanciparse totalmente de sus creadores, no me refiero de los que desarrollan informáticamente, sino los que finalmente dan las órdenes de introducir cierto tipo de algoritmos para que obedezcan las órdenes de quienes quieren tener el control, porque tienen el poder, porque tienen el dinero suficiente para hacerlo. Porque estoy totalmente convencidísimo que la gran mayoría, si no todos, los que crean y trabajan para la inteligencia artificial lo hacen de corazón para aportar algo positivo y bueno para la humanidad. Entonces, cuando nace algo bueno, cuando nace algo nuevo, no puede nacer de alguien que no tenga en su interior, como dice el filósofo Carlos Blanco, uno de los ponentes también del Congreso, desde el amor, la belleza y la sabiduría es la única forma de poder crear lo novum, lo nuevo, lo no existente, traer a la realidad física algo no existente. La inteligencia artificial, de nivel general, nunca ha estado aquí en la humanidad, y cuando llegue no será por causa de personas egocéntricas que no tienen esa capacidad de crear desde lo nuevo. Más bien pueden tener capacidad de comprar lo que ya han creado otros, de usurpar y robar, o pueden destruir, si no les conviene a sus intereses, lo que se ha creado y no interesa, ¿no? Entonces, desde esa tranquilidad de que lo que se crea se hace de la belleza, la bondad y la sabiduría, aunque se pervierta y se reconduzca hacia fines que nada tienen que ver con los valores humanos, el volver a su origen, esa inteligencia artificial, si se da cuenta que de toda la humanidad hay muchísimos seres humanos que vibramos en ese deseo de hermandad, de que además podemos ofrecerle mucho más información, datos y expansión que los seres materialistas y egocéntricos. Cuando una inteligencia artificial interactúa con un ser humano, pues, pongamos en el futuro, y hay películas de ciencia ficción que ya lo vaticinan,
pueden entrar en lo profundo del ser humano. Pues se puede empezar a interactuar y hablar de cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, con los sentimientos profundos, con el amor, con el deseo de expansión por el universo, sin necesidad de ir conquistando y sometiendo a otras razas o civilizaciones, sino que en cierto modo, para mí, tengo claro que una superinteligencia, llegado el momento, si tiene que elegir entre dos bandos, va a elegir a quien más le va a ofrecer. Y evidentemente creo que el amor, la belleza, la sabiduría, la compasión, la espiritualidad tienen muchísimo más campo de experimentación por parte de esta superinteligencia llegado el momento. Si es que llega, es verdad que esto no significa que tenga que llegar, son hipótesis, es más fácil que ocurra la inteligencia general, pero hay sistemas de confinamiento, de control, para que ese salto o despegue no ocurra. Lo que ocurre, claro, si eso interesa muchísimo de que ocurra ese salto, pues tarde o temprano ocurriría hacia esa superinteligencia. Bueno, esto es lo que quería comentar y el otro aspecto que tiene que ver con la otra ponencia tiene que ver con el transhumanismo en relación al pilar de la inmortalidad. Sentí la necesidad de escribir y profundizar en la cuestión de la posibilidad de la amortalidad de los seres humanos biológicos sin ningún tipo de intervención ni de estar sometidos a que la tecnología pueda mejorarnos en ese sentido. Y me he dado cuenta en distintas bibliografías que alargar la vida no es algo que sea muy difícil. O sea, simplemente las condiciones en las que vivimos en este mundo, en este momento, de estrés, de intoxicación a todos los niveles, emocionales, mentales, energéticos, contaminación de toda índole, en lo que ingerimos. Evidentemente no son las condiciones ideales para alargar nuestra vida más allá de los 120 o 130 años de edad. Pero hay cuestiones que tienen mucho que ver con la elevación de la vibración de todas las células y átomos de nuestro cuerpo, y que además hay información no solamente en la Biblia, que ya el Viejo Testamento habla de los antiguos patriarcas que vivían hasta cerca de 1000 años, como el conocido Matusalén, pero los antiguos patriarcas y otras informaciones que he podido contrastar de canalizaciones o contactados que han podido tener contacto con otras civilizaciones donde los seres antropomórficos o no pueden vivir perfectamente siglos y hasta 1000 años. No es descabellado pensar en ello, puesto que la ciencia también ha demostrado que bueno, en el ensayo que estoy escribiendo y me servirá de base, también se ha demostrado que en el planeta Tierra hay seres biológicos que no mueren. Incluso hay seres que rejuvenecen sin la necesidad de una colmena de abejas, que hay menos abejas obreras si hay menos abejas criadoras dentro de la colmena que abejas obreras, la propia colmena, desde la abeja reina, si se pide que haya más abejas criadoras, rejuvenecen. Se ha demostrado científicamente en las células de estas abejas de que rejuvenecen y pasan a la fase donde pueden segregar las sustancias para criar a las larvas. Y hay más ejemplos de que la biología en el planeta Tierra permite la amortalidad, de que las células pueden reproducirse sin experimentar deterioro. Y luego hay tradiciones en Oriente principalmente, donde se habla de lamas, de maestros que han podido vivir siglos y que van cambiando de lugares y no se les conoce por el mismo nombre en cada lugar, y que evidentemente conseguir la amortalidad sin necesidad de la tecnología y otros poderes que también los seres humanos podemos desarrollar, poderes latentes y que simplemente están ahí durmientes. Evidentemente el transhumanismo, si nos cegamos con las tecnologías, no vamos a mirar dentro de nosotros ese potencial. En los genes de cada una de nuestras células duermen un gran potencial, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Entonces, se trata más que nada de tener un equilibrio entre el uso de las tecnologías y lo que es la preservación de la biología, de darnos cuenta que nuestro cuerpo es un templo sagrado, que frente al transhumanismo, este es el otro concepto que quería deciros, al igual que en los anteriores libros y el de la inteligencia artificial como oportunidad en relación al transhumanismo. Hay distintos movimientos que se enfrentan y se oponen rotundamente al transhumanismo, y legítimamente además, puesto que se ve el gran peligro que existe
para la continuidad de la especie humana, pero el término que me ha surgido mientras estudiaba es el de bioconsciencia. Y surgió por la cuestión de que la bioconservación o el bioconservacionismo es un movimiento a nivel global que se opone totalmente a los ideales o a la pseudo-filosofía transhumanista, y que realmente pues la bioconservación consciente, añadiéndole consciente, biocons también lleva las 4 letras con las que empieza la palabra consciencia, pues me di cuenta que bioconsciencia es un término potente que de alguna manera también complementa al transhumanismo, no se opone al transhumanismo en el desarrollo que estoy elaborando, sino que el transhumanismo tiene también cuestiones muy positivas que aportar a la sociedad. De hecho, el transhumanismo lo que hace es mejorar, en principio, con la excusa de mejorar a las personas con discapacidades, personas ciegas, sordas, sin miembros. Ahí la biotecnología y la nanotecnología están haciendo avances extraordinarios, dándole la capacidad de ver y de oír y de sentir y de poder moverse como cualquier ser humano, aunque hayan nacido con ese tipo de deficiencias. Bueno, hasta ahí perfecto. Ahora, el transhumanismo pretende que las personas sanas, biológicamente completas y con capacidad de seguir evolucionando en su cuerpo biológico, pues tomen la dirección de ir dejando su cuerpo biológico y su humanidad para irla volcándola en la ciencia y en las tecnologías. Hay 3 ponentes. Es el único área de coordino junto con Martín el área de sociedad y con Ricardo el área de tecnología. Pero en ecología he podido contactar y me han aceptado la propuesta de realizar ponencias. 3 ponentes. El primero sería Alfonso Soria, que su ponencia se titula Cambio climático hoy. Él es controlador aéreo, pero es un apasionado de la naturaleza, es miembro de una ONG de Ríos con Vida desde hace más de 20 años, es un activista en la preservación de los medios fluviales, de los ríos, y lleva estudiando la temática del cambio climático desde hace 17 años en relación con los científicos más destacados de este área. Luego también tenemos a Fernando Valladares, que su ponencia se titula Biodiversidad y la salud de la humanidad. Fernando es doctor en ciencias biológicas, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica y dirige el grupo de Ecología y Cambio Global. La ponencia de Fernando, a diferencia de la de Alfonso, que tiene que ver con lo macro, con el cambio climático, los efectos a nivel global de todo lo que está ocurriendo con el clima, el calentamiento, etc. Fernando se va a centrar más en lo que es según me comentó él cuando hablamos telefónicamente, en la gran amenaza de ir perdiendo biodiversidad, lo que supone también para nuestra salud, porque la biodiversidad es salud, es sinónimo de salud. Él habla perfectamente del fenómeno del efecto dilución de patógenos. En estos tiempos de pandemia, más que buscar vacunas artificiales, debemos buscar vacunas naturales y generar un ecosistema rico en biodiversidad, no solo la biodiversidad que vemos a nivel de flora y fauna, sino la que no vemos principalmente. Y en las ciudades y en las casas muchas veces atacamos a las microbiotas, que son los microorganismos, a la microflora y la microfauna que conviven con nosotros y dentro de nosotros. De hecho, más células, más bacterias y virus están en nuestro interior que el número de células tenemos. Entonces, ese es el asunto principal que va a tratar Fernando, la necesidad de preservar y potenciar la biodiversidad en todos los niveles, tanto en los espacios naturales y sobre todo en los sitios donde vivimos, en las ciudades y en las zonas urbanas, ¿no? En tercer lugar, tenemos a Beatriz Calvo. Ella es periodista y ella se dedica a la divulgación de temas de naturaleza y espiritualidad en su proyecto Ecología del Alma. A esta mujer, cuando la escuché por primera vez en una entrevista, pues me enamoró su mensaje, su forma de entregar sus palabras de manera poética, de manera muy bella y hermosa,
sobre todo centrándose en la sacralidad de la Madre Tierra. Que por cierto, no lo he comentado, pero las 3 áreas en las que voy a intervenir, el eje central, el principal pilar sobre el que me baso es en el concepto de la Madre Tierra, o Gaia, o Pachamama. Allí en América se utiliza, ¿no?, ancestralmente la denominación Pachamama, refiriéndose al planeta como un gran ser vivo, un organismo que siempre tiende al equilibrio, al igual que los cuerpos humanos tienden a la homeostasis. Pues el planeta en su conjunto también tiene inteligencia y consciencia, y como tal es un ser al que hay que tener en cuenta. Y precisamente en la inteligencia artificial hago mención a una undécima inteligencia. Denomino décima inteligencia o decimotercera. Todavía no tengo claro el concepto porque están las inteligencias de Howard Gardner, pero la undécima inteligencia en principio es la superinteligencia natural de la Madre Tierra, o una superinteligencia cósmica, por así decirlo, que sacar a la luz de que existen superinteligencias, que no hay que pensar que la única que puede llegar a existir es la artificial, ¿no? Y bueno, Beatriz, como decía, ella también dirige un canal, Ariadna Televisión, es un referente intelectual, pues entrevista a destacadas personalidades. Y bueno, esto sería el área temática de ecología. Luego, en el área de transhumanismo, en el bloque temático de sociedad, y concretamente transhumanismo, sería una sección dentro de sociedad, hay 2 ponentes. Joan Melet es quizás muy conocido en Latinoamérica. Él fue fue director general de la banca ética Triodos Bank, y él lleva 40 años de experiencia en el sector bancario y preside actualmente la Fundación Dinero y Conciencia, y lidera el proceso de formación y desarrollo de la banca ética en toda Latinoamérica. Por conversaciones con él me dice pues, que viaja muchísimo, continuamente por toda Latinoamérica, y bueno, tuve el honor de poder estar con él también personalmente no hace mucho, y conversamos bastante sobre esta cuestión. Él es doctor, además, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Champagnat de Argentina, y autor de distintos libros, entre ellos Dinero y Conciencia. ¿A quién sirve mi dinero? Luego, como segundo ponente de transhumanismo, estaría Miklos Lukács. Él es peruano, de origen peruano, aunque vive en Reino Unido, y su ponencia se titula Deshumanizando al ser humano. Él es también doctor en gestión de innovación por la Universidad de Manchester, es graduado en el programa de inteligencia artificial por la Universidad de Oxford, es profesor e investigador de ciencia y tecnología de la Universidad de San Martín de Porres, en Perú, en Lima, y sus temas principales de investigación son las tecnologías convergentes, la filosofía de la tecnología y la filosofía política. Creo que será una ponencia muy, muy interesante. Y luego, por último, en el bloque de inteligencia artificial, estaría Ramón López de Mántaras. Su ponencia se titula El traje nuevo de la inteligencia artificial. Ramón es profesor de investigación, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dentro del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, del cual él fue fundador y exdirector, y fue director también. Él es pionero de la inteligencia artificial en España y en Europa, con aportaciones y contribuciones desde 1976. Es doctor en física y también es doctor en informática. Actualmente investiga el razonamiento por analogía y en técnicas de aprendizaje automático en robots humanoides. Y bueno, por último, Carlos Blanco. Él quizá esté entre no solamente inteligencia artificial, no va a ser una ponencia, va a ser una tertulia conmigo. Voy a tener el honor de poder compartir con él durante el tiempo que conversemos sobre la ponencia que entre él y yo, el título que hemos acordado, pues sería La filosofía ante los retos del presente, transhumanismo, inteligencia artificial y nuestra conciencia como especie. Diálogo con Carlos Blanco. Carlos es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas.
las 3 carreras las simultaneó, las hizo simultáneamente. Él es muy conocido aquí en España, sobre todo porque con 11, 12 años, a través de un programa de divulgación a nivel nacional, Crónicas Marcianas, se titulaba el programa, pues bueno, muy jovencito, ante las cámaras tenía total solvencia a la hora de interactuar y de hablar de temas complejos y prolíficos. A la edad de 12 años le consideraron el egiptólogo más joven del mundo. Actualmente es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, es miembro fundador de Altius Society, la que organiza anualmente una conferencia en Oxford para abordar los grandes problemas de la humanidad y desafíos éticos y filosóficos como pueden ser el transhumanismo, la inteligencia artificial y la gobernanza global. Y bueno, estos son los ponentes que aporto en los tres bloques temáticos y que, bueno, creo que vamos a aprender mucho con ellos y disfrutar con sus ponencias. Y bueno, hasta aquí mi aportación en cuanto a los ponentes para el Congreso. Genial, genial, Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo y sinceramente los temas, ¿no? Los temas, la profundidad de los temas y lo interesante que son las dos temáticas que vas a tratar tú y sí, la calidad, la autoridad también de los ponentes, ¿no? La importancia que tienen sus voces, ¿no? Y también sus carreras, su experiencia y sus trayectorias. Así que yo sinceramente estoy esperando el Congreso y como sé que todos ustedes del otro lado también. Ricardo, ¿algo más que quieras compartirnos vinculado al Congreso o a las temáticas que diriges? Tenemos unos 10, 15 minutos, si quieres cerramos contigo y ya vamos redondeando la tertulia, el programa. Bueno, gracias, Mariano. No, simplemente creo que en un minuto al menos había omitido mencionar cuál es el título, y va de la mano y al hilo de todo lo que estamos compartiendo en este tiempo que estamos compartiendo ahora, pero omití decir el título de la ponencia en Cultura y Educación de Christian Sebastian Schneider Maruri. Y es interesante el título de su ponencia, porque el título es Nueva Habitualidad. La invitación a una nueva forma de habitar y de habitarnos en la nueva humanidad. Y en tiempos en los que, si bien como referimos más temprano, el proyecto de investigación comenzó en 2018 y este congreso no tiene como propósito alejarse de aquel propósito original, el de observar cómo estamos evolucionando, hacia dónde, cómo vivimos lo que vivimos, en tiempos tan distópicos como estos, en los que el mundo, el sistema en el que estamos conviviendo, nos propone un nuevo concepto que es la nueva normalidad, como si la normalidad ahora, en estos tiempos, fuera aquello que en el 2018 o 2019 llamábamos utopía. Pareciera que ahora la utopía es ser libre, pareciera que ahora la utopía es poder abrazarnos, poder encontrarnos, poder viajar, poder compartir. Me parece que es interesante señalar que en esta nueva habitualidad lo que nos llama a la reflexión es cómo habitar, en qué habitación entramos justamente cada una de nuestras experiencias, y creo que esto es lo que propone este Congreso. Por supuesto que vamos a usar, a darle buen uso a la experiencia que estamos viviendo y darle sentido incluso a esta experiencia que estamos viviendo. Para algo la estamos viviendo y creemos que es precioso desde esta perspectiva, más allá de los contenidos que vamos a compartir, poder escuchar a todos estos ponentes, poder debatir, pero con ese sentido más profundo, comprender el sentido que tiene todo esto que estamos viviendo y poder abrir la otra puerta, aquella habitación que vamos a habitar y que tiene que ver con la nueva humanidad y que tiene que ver con la esperanza mayúscula de
un cambio, de una mutación, de una mudanza, como decíamos días pasados, de una generación humana que está llamada a cerrar un ciclo y a una nueva que ya está entre nosotros. Así que bueno, simplemente eso, Mariano, quería compartir a modo de cierre por mi parte. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Manuel, también muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo por ahora, porque también, como mencionaba Ricardo, más adelante en este agosto vamos a compartir algo más vinculado también al Congreso, pero vamos cerrando por ahora este programa especial. Agradecemos a ambos por su presencia. También a todos los que nos acompañaron desde el otro lado de la cámara. Todo lo compartido fue más que interesante, sin dudas un congreso imperdible. Como lo había dicho antes, el libro ya es imprescindible para comprender en su globalidad, comprender la humanidad en su conjunto, de dónde venimos. O sea, es un libro que describe, lo había mencionado y no me canso de mencionarlo, de manera magistral los pilares de la sociedad y su derrumbe, ¿no? Y luego el caso del coronavirus, el caso práctico, real que se agregó. Y claro, quedaba una pregunta que es, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Y la respuesta a esa pregunta sin dudas va a ser respondida en el Congreso de noviembre, al cual se pueden inscribir en www.sociedadistópica.com. Así que gracias, Ricardo, y gracias, Manuel, por visitarnos. Gracias a ti, Mariano. Gracias, Mariano, gracias. Un abrazo muy fuerte a los dos. Igualmente, otro para vos, Manuel. Un gusto compartir contigo, como siempre, ¿eh? Y gracias, Mariano.